Fue el hombre que levantó la voz por los que no tenía nada, el campesino que desafió a los poderosos, el rostro de una revolución que prometía justicia y tierra para todos. Pero también fue el héroe traicionado, el idealista convertido en leyenda, el caudillo que murió con el nombre de México en los labios. Emiliano Zapata no fue solo un líder militar, fue el alma rebelde de un pueblo cansado de arrodillarse. Nació entre surcos y caballos, y murió rodeado de balas y mentiras. Su grito, tierra y libertad, aún resuena más de un siglo después. Para muchos, fue el verdadero corazón de la Revolución Mexicana, para otros una amenaza al poder establecido. Pero nadie puede negar que Zapata fue más que un hombre, fue un símbolo. Sin embargo, detrás del mito del héroe campesino, había un ser humano, testarudo, valiente, desconfiado y profundamente leal a su gente. No buscó gloria, buscó justicia. Y en un país donde la tradición es casi una tradición, esa búsqueda terminó costándole la vida. El 10 de abril de 1919, en una hacienda de Morelos, lo esperaban no sus aliados, sino sus verdugos. Lo emboscaron con promesas de paz y lo mataron con balas de traición. Pero aquel día, el hombre murió y el mito nació. Esta es la historia de Emiliano Zapata, el caudillo que quiso liberar al pueblo y terminó prisionero de la historia. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, un pequeño pueblo del estado de Morelos. Hijo de campesinos mestizos, creció rodeado de tierra, sudor y esperanza. Desde niño conoció la injusticia. Las grandes haciendas acaparaban el suelo fértil, mientras los campesinos trabajaban sin derecho ni paga justa. En aquellos años, México era un país controlado por terratenientes y caciques, donde el pobre no tenía más dueño que su hambre. Su padre, Gabriel Zapata, le enseñó a montar caballo y a respetar la tierra. Su madre, Cleofás Salazar, le inculcó la dignidad y la fe. De ambos heredó algo que marcaría su destino: la creencia de que el campo no se posee, se cuida. Emiliano no fue un hombre de escuela, pero sí de pensamiento. Sabía leer y escribir y, sobre todo, sabía observar. Veía cómo los campesinos de Morelos eran despojados de sus parcelas, cómo las leyes del régimen porfirista protegían al rico y condenaban al pobre. Esa injusticia se convirtió en una herida que nunca cerró. En 1909, cuando tenía 30 años, los habitantes de Anenecuilco lo eligieron como representante de su comunidad para defender sus tierras ante el gobierno. Emiliano aceptó sin imaginar que aquel acto simple y justo sería el primer paso hacia la revolución. Frente a tribunales sordos y políticos corruptos, su voz comenzó a alzarse. Decía con rabia: «La tierra es de quien la trabaja», una frase que con el tiempo se volvería himno. Poco después, el estallido de la Revolución Mexicana en 1910 le dio al campesino de Morelos un escenario más grande. Se unió a las fuerzas revolucionarias contra Porfirio Díaz, pero rápidamente se distanció de los líderes que hablaban de justicia y actuaban con ambición. Emiliano Zapata no luchaba por poder, sino por principios. Cuando Francisco I. Madero llegó al poder, muchos creyeron que los ideales del pueblo serían escuchados, pero Madero no cumplió sus promesas. Zapata, decepcionado, rompió con él y redactó su propio manifiesto, el Plan de Ayala, proclamado en 1911. En ese documento, uno de los más poderosos de la historia mexicana, Zapata exigía la restitución inmediata de las tierras robadas a los campesinos y declaraba traidor a todo aquel que se apartara de la causa del pueblo. Su lema, tierra y libertad, se convirtió en fuego. Desde las montañas del sur, lideró a su ejército, el Ejército Libertador del Sur, formado por hombres humildes, jornaleros, peones y mujeres que creían en él. Zapata no era un caudillo cualquiera, era uno de ellos. Dormía bajo el mismo techo de palma, comía el mismo maíz, compartía la misma esperanza. Sus soldados lo llamaban el jefe, pero también don Emiliano, con respeto y cariño. Su figura comenzó a crecer.
montado en su caballo blanco, vestido con sombrero ancho, bigote espeso y mirada firme, se convirtió en símbolo de resistencia. Los periódicos lo retrataban como bandido, su pueblo como salvador. Durante los años siguientes, Zapata enfrentó a todos los poderes, a Madero, a Huerta, a Carranza. Ninguno cumplió la promesa de repartir la tierra, y él no cedió. Decía: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Pero su lucha constante lo fue aislando. Mientras otros revolucionarios negociaban cargos y riquezas, él seguía en el campo, entre su gente, fiel a su palabra. A medida que la revolución se volvía política, Zapata seguía siendo el alma moral del movimiento, el último romántico de una guerra que ya se había corrompido. Para 1918, el poder de Carranza dominaba el país, y Zapata se convirtió en el enemigo más incómodo, no por sus armas, sino por su ejemplo. Un ejemplo demasiado puro para sobrevivir en un México de traiciones. Su destino ya estaba escrito, y sería tan trágico como el de los héroes que no saben rendirse. A comienzos de la década de 1910, Emiliano Zapata ya era una figura temida y admirada por igual. En los pueblos de Morelos, su nombre era sinónimo de esperanza. En la capital, de peligro. Sus hombres, los llamados zapatistas, no luchaban por poder ni dinero, sino por tierra. En un país cansado de promesas, esa simple idea los convirtió en un ejército imparable. Durante los años más intensos de la revolución, Zapata controló el sur del país con una disciplina moral casi mística. A diferencia de otros caudillos, prohibía los saqueos, defendía a los campesinos y castigaba la injusticia incluso dentro de sus propias filas. En los pueblos donde su ejército entraba, devolvía las tierras, repartía el maíz y dejaba un mensaje: aquí manda el pueblo. Pero su honestidad también fue su condena. Los otros líderes revolucionarios, Villa, Carranza, Obregón, jugaban al poder. Zapata seguía hablando de justicia. Cuando Pancho Villa y él se encontraron en 1914 en la Ciudad de México, fue un momento histórico. Dos mitos frente a frente. En el Palacio Nacional, Villa le ofreció sentarse en la silla presidencial, símbolo del poder que ambos habían combatido. Zapata la miró, sonrió y dijo: no, compadre, esa silla está maldita. Y tenía razón. Quien se sentaba en ella, tarde o temprano, terminaba traicionando al pueblo. Tras aquella escena, ambos caudillos regresaron a sus tierras. Villa al norte, Zapata al sur. Y mientras el país se desgarraba en luchas internas, el campesino de Morelos seguía fiel a su causa, cada vez más solo. Con el tiempo, la revolución dejó de ser un sueño y se convirtió en política. El poder se concentró en manos de Venustiano Carranza, quien veía en Zapata una amenaza a su gobierno. No podía derrotarlo con armas, así que decidió hacerlo con engaño. Envió a Jesús Guajardo, un joven coronel, fingiendo traicionar a Carranza y unirse al ejército zapatista. Zapata, hombre de honor, confió en su palabra. Le pidió una prueba de lealtad y Guajardo la cumplió con frialdad. Fusiló a varios soldados federales frente a los ojos de Zapata. Con aquel acto, la trampa estaba tendida. El 10 de abril de 1919, Guajardo lo invitó a reunirse en la hacienda de Chinameca, bajo el pretexto de planear una alianza. Zapata llegó acompañado de unos pocos hombres. Vestía su traje habitual de charro oscuro, el sombrero grande y el cinturón cruzado de cartuchos. Los habitantes del lugar lo recibieron con respeto, sin saber que lo esperaban con fusiles escondidos. Cuando cruzó la puerta de la hacienda, un silbato rompió el silencio. Los soldados, ocultos en las azoteas, abrieron fuego. Zapata apenas tuvo tiempo de poner la mano en su pistola. Recibió 13 balas. Cayó de rodillas sobre la tierra que había jurado defender. El cuerpo del caudillo fue exhibido en Cuautla como trofeo de una victoria vergonzosa. Los periódicos publicaron su foto para probar que estaba muerto, pero el pueblo se negó a creerlo. En Morelos decían que no había muerto, que había escapado, que volvería algún día. El mito había nacido. La traición de Chinameca no mató al hombre,
sino que lo inmortalizó. Zapata se convirtió en símbolo de resistencia, en bandera de los oprimidos, en rostro de la dignidad campesina. Su lema, tierra y libertad, cruzó generaciones, convirtiéndose en grito y oración. Los que lo mataron creyeron borrar su voz, pero solo la multiplicaron, porque mientras exista un campesino sin tierra, un trabajador sin justicia o un pueblo sin libertad, el espíritu de Emiliano Zapata seguirá cabalgando. Detrás del rostro imponente del caudillo, del héroe que cabalgaba con mirada de acero y voz de mando, Emiliano Zapata era un hombre marcado por la desconfianza, la soledad y el cansancio de la lucha. A medida que su leyenda crecía, también lo hacía el peso de la traición. Había visto caer a sus compañeros, había sentido el fuego de la corrupción que devoraba los ideales de la revolución. Y aunque seguía firme en su palabra, dentro de él empezaba a arder una tristeza silenciosa. Los últimos meses de su vida fueron un espejo de esa fatiga. En su cuartel de Tlaltizapán se le veía más pensativo, más callado. Algunos de sus hombres notaron que ya no dormía bien, que pasaba las noches mirando el horizonte, como si presintiera su destino. Decía poco, pero cuando hablaba, sus palabras eran dagas. Nos prometieron libertad y nos dieron otra cadena. Su mayor temor no era morir, sino que su lucha se olvidara. Sabía que muchos revolucionarios ya negociaban con el gobierno, vendiendo sus ideales a cambio de poder. Y él, que nunca se dejó comprar, se fue quedando solo. Cada carta que enviaba a otros líderes, cada intento de alianza, era respondido con silencio o traición. Zapata no entendía de política, entendía de justicia, y en México eso era un delito. A pesar del peligro, seguía visitando los pueblos que defendía. Escuchaba a los campesinos, les prometía que no los abandonaría. Cuando un viejo le advirtió, «Lo van a matar, general», él respondió con serenidad, «Ya me lo deben, pero que me maten de frente, nunca por la espalda». El día de la emboscada en Chinameca fue la culminación de esa tragedia. El engaño de Jesús Guajardo fue tan cruel porque explotó lo más noble en Zapata, su fe en la palabra de un hombre. En los días previos a la reunión, algunos de sus lugartenientes le suplicaron que no fuera. Pero él insistió, «No podemos vivir desconfiando de todos. Algún día tiene que haber paz». Esa esperanza ingenua fue su perdición. Cuando el silbato sonó y las balas comenzaron a caer, no solo moría un caudillo, moría una idea de México que aún no había nacido. La noticia de su muerte fue como un trueno. En los pueblos de Morelos la gente se negó a creerla. Las mujeres salían de sus casas llorando, los hombres dejaban los arados en el campo, los niños preguntaban cuándo volvería. Para ellos, Zapata no podía morir, y tal vez no lo hizo, porque desde aquel día su figura empezó a multiplicarse. Cada campesino con machete en mano decía ser parte del ejército de Zapata. Cada rebelión que estallaba en el campo gritaba su nombre. Incluso los que nunca lo conocieron lo soñaban cabalgando entre la niebla, montado en su caballo blanco, con el sombrero ancho y la mirada fija en el horizonte. Su muerte no trajo paz ni justicia, pero su fantasma se convirtió en conciencia. Años después, cuando el gobierno intentó apropiarse de su imagen, el pueblo la recuperó a su manera, como símbolo de resistencia. En las paredes de los pueblos, alguien pintó una frase que se volvió inmortal. Zapata vive, la lucha sigue. Y es que la verdad más oscura de Emiliano Zapata no fue su traición ni su asesinato. Fue descubrir que el pueblo por el que luchó seguiría siendo traicionado una y otra vez. Él no buscaba gloria ni poder, solo justicia. Y en un país donde los ideales mueren jóvenes, esa fue su verdadera condena. Desde la mirada de Fama MX, la historia de Emiliano Zapata no es solo la de un líder revolucionario, sino la de un hombre que encarnó la pureza de un ideal en un país acostumbrado a la traición. Zapata no fue un político, fue una convicción, y tal vez por eso lo mataron. Su figura representa algo que trasciende el tiempo, la dignidad de quien lucha por lo justo, aunque sepa que va a perder. Mientras otros caudillos buscaban el poder,
él solo buscaba la tierra. Mientras otros escribían discursos, él escribía esperanza. Zapata no sabía hablar con retórica, pero sus palabras se grabaron en la memoria del pueblo porque eran verdaderas. Su lema, tierra y libertad, no fue una consigna de guerra, sino una promesa de vida. Una promesa que aún más de 100 años después sigue sin cumplirse del todo. Esa es la tragedia de su legado, que su muerte no cerró un ciclo, sino que lo dejó abierto. En Fama MX vemos a Zapata como el reflejo más puro del México profundo, un país donde el campesino sigue esperando justicia, donde el poder cambia de manos, pero no de corazón. Zapata fue el espejo donde el pueblo se vio fuerte por primera vez, por eso lo siguen venerando, pintando en murales, invocando en marchas, recordando en canciones. No importa si vivió o si murió en Chinameca, su imagen cabalga más viva que nunca en la conciencia colectiva. Pero también fue un hombre, un ser humano con miedo, con dudas, con errores. Su grandeza no estuvo en ser perfecto, sino en no renunciar nunca. El mito nació del hombre que eligió el camino más difícil, el de la coherencia. En un mundo de intereses, él eligió la lealtad. En un tiempo de mentiras, él eligió la verdad. Zapata no fue vencido por las balas, fue traicionado por la política, por la ambición, por la historia misma. Y sin embargo, sigue siendo invencible. Porque mientras haya alguien que luche por justicia, por tierra, por libertad, su espíritu volverá a levantarse, con el mismo sombrero, el mismo bigote y la misma mirada encendida. Zapata no murió en 1919, solo cambió de cuerpo. El 10 de abril de 1919, las balas apagaron la voz de Emiliano Zapata, pero no su grito. En la hacienda de Chinameca cayó el hombre, pero nació el mito. El cuerpo del caudillo fue exhibido como trofeo, pero el pueblo se negó a creerlo. Zapata no ha muerto, decían, y de alguna forma tenían razón. Más de un siglo después, su figura sigue viva. Su rostro aparece en murales, monedas, pancartas y sueños. Sus palabras aún se escuchan en las marchas campesinas, en las luchas por la tierra, en cada protesta contra la injusticia. Su nombre dejó de ser historia para convertirse en símbolo, porque Emiliano Zapata no pertenece a los libros, pertenece a la tierra que defendió. Cada abril, en Morelos, el viento parece susurrar su lema eterno: tierra y libertad. Y cuando un campesino levanta el machete, cuando una mujer siembra en el campo reseco, cuando un joven levanta la voz contra el poder, ahí está él, cabalgando invisible entre el polvo y la esperanza. Su legado no es un monumento, sino una conciencia. Nos enseñó que los ideales verdaderos no mueren con los hombres, se siembran, se multiplican, florecen en cada generación que se atreve a soñar con un México más justo. La historia lo traicionó, pero el pueblo lo rescató, y mientras haya desigualdad, su espíritu seguirá galopando. Zapata no fue un santo ni un mártir, fue un hombre de carne y fuego que eligió morir por sus convicciones, y por eso su nombre no se apaga, porque hay muertes que son derrotas y hay muertes que son victorias eternas, y la de Emiliano Zapata pertenece a estas últimas.